Vamos a explicar qué son y cuáles son las diferencias entre los sitios web estáticos y dinámicos. Para eso me voy a remontar a años atrás, cuando recién empezaba Internet, eh, porque en ese entonces la mayoría de todos los sitios web eran estáticos. ¿Qué significa que eran estáticos? Como la palabra lo indica, eran páginas que muy pocas veces cambiaban su contenido. Es decir, que uno cuando entraba a la página, el contenido era siempre el mismo y cambiaba con muy poca frecuencia. En cambio, los sitios dinámicos, por todo lo contrario, eh, cambian su contenido todo el tiempo e incluso cambian su contenido según el usuario. Ahora vamos a explicar eso. Antes quiero mostrarles ejemplos de sitios estáticos y sitios dinámicos. Hoy en día siguen existiendo sitios estáticos que generalmente son sitios web, por ejemplo, de páginas personales donde uno publica su currículum o cuáles son sus habilidades, que por ejemplo mi página web, que en realidad es solamente mi currículum, es un sitio web estático. Es decir, el contenido es siempre el mismo y es solamente para leer información. Por el contrario, los sitios web dinámicos, vamos a mostrar este ejemplo, que es el de Mercado Libre. Como pueden ver, el contenido de Mercado Libre es completamente dinámico porque todo el tiempo cambia e incluso cambia según el usuario. ¿Por qué? Si ven la primera vez que ingresan a Mercado Libre y no tienen un usuario, van a ver un contenido. Pero si después se crean una cuenta y empiezan a hacer búsquedas, la próxima vez que ingresen a Mercado Libre van a ver publicaciones relacionadas a las búsquedas que hicieron ustedes. Esa es una gran ventaja de los sitios dinámicos. A medida que uno va navegando el sitio, el mismo va guardando información sobre el usuario y en base a eso muestra el contenido. Otro gran ejemplo es el de Google. Es un buscador que su contenido es dinámico de tal forma que importa incluso desde dónde estás haciendo la búsqueda. Es decir, si yo estoy en Argentina y hago una búsqueda, los resultados no van a ser los mismos de que si estoy haciendo la misma búsqueda desde otro país. Así que bueno, espero que quede claro cuál es la diferencia entre uno y otro. Un punto de inflexión dentro de la historia de Internet en el cual empezaron a ser más populares los sitios web dinámicos es aproximadamente el año, creo que 2004 o 2005, cuando nacieron los blogs. Antes de los blogs, cuando uno creaba un sitio web ya de por sí era bastante difícil, pero si además querías hacerlo dinámico, era muy complejo y tenías que saber mucho de programación para poder crear eso. En cambio, con el nacimiento de los blogs, cualquier persona empezó a tener acceso a crear un sitio web de forma simple y además tenía acceso a un panel de control donde podía editar y crear contenidos muy fácilmente. Es decir, que crear un sitio web dinámico, que el contenido cambie constantemente, iba a ser muy fácil. En cambio antes, yo recuerdo que cuando creabas un sitio web, inclusive se usaba mucho mostrar cuál era la fecha de la última actualización del sitio, para ver si el sitio había
sido actualizado recientemente o no. Cada vez que alguien ingresaba un cambio, actualizaba la fecha de actualización del sitio. A partir de la popularidad de los sitios dinámicos, eso dejó de existir, porque hoy en día asumimos que la mayoría de todos los sitios web en los que navegamos son dinámicos. Y así, como muestra el ejemplo de Google o Mercado Libre, absolutamente todos los sitios, Facebook, Twitter, inclusive las aplicaciones de celulares, que también en cierta forma son parte de este mundo, de esta internet, porque por más que sean aplicaciones de celular, también están consumiendo servicios de internet, o sea que es todo lo mismo. Así que bueno, eso es básicamente la explicación, la diferencia y por qué son tan populares los sitios web dinámicos y cómo fue que se fue transformando desde la mayoría de sitios web estáticos a sitios web dinámicos. Si tienen preguntas al respecto, las pueden dejar en los comentarios.